Hola viajantes, bienvenidos a Innsbruck. Como veis estoy delante de la iglesia de la corte, Hofkapelle, Hofkirche, Hofkapelle. Este es el Hofburg. También en Innsbruck hay un Hofburg. Si no recuerdo mal, esta parte redondeada, todo esto es la parte de Sisi, donde estaban las habitaciones de Sisi. Ella estuvo aquí un par de veces cuando era pequeña, estuvo una vez de visita y estuvo, bueno, su cadáver paró aquí, de camino a Viena. Este es el Hofburg, un palacio muy bonito, y aquí tenéis la capilla. ¿Vale? Esta es una iglesia gótica, ¿vale? Que se construyó en 1553 por el emperador Fernando I, que es nieto del emperador Maximiliano I, ¿vale? Pues él tenía la idea de ser enterrado aquí o tal, pero bueno, al final él decidió, Maximiliano me estoy refiriendo, decidió que quería ser enterrado en la iglesia en la que le habían bautizado, en Viena, en el Wiener Neustadt. Y claro, toda la preparación pues allí no cabía. Entonces su nieto, el emperador Fernando, ya os digo, hijo de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, pues decidió hacerle aquí el cenotafio. Entonces toda esta iglesia, esto antes era un monasterio franciscano, decidió él montar aquí todo la tumba para su abuelo, aunque él no estuviera enterrado aquí. Entonces esto es una maravilla, no hay otra palabra para describirlo. El cenotafio es espectacular, está rodeado de estatuas de más de 2 metros de altura de su familia, de reyes de la época y tal. Voy a cruzar si no me atropellan. A ver el de la bici. Bueno, pues aquí os cuento, antes de entrar, si vais por este pasadizo, toda esta calle, mira, si yo creo que hasta se ve un poquito. Aquí está el tejadillo dorado, que lo tenéis en otro vídeo, os lo he enseñado. Y también si venís, no sé si lo estáis viendo aquí delante, hay una filial de Sacher, hay un hotel Sacher, os podéis comer la tarta, que es lo que yo voy a hacer ahora mismo en cuanto acabe de hacer los vídeos. ¿Veis aquí el águila de los Habsburgo? Recordad, no sé si lo sabréis, que aquí en el Hofburg, de aquí de Innsbruck, murió el emperador Francisco Esteban, el marido de María Teresa. Murió aquí, estaban celebrando la boda de su hijo y de repente le dio un parrús y murió aquí. En la habitación en la que murió hay una capilla, está dentro, pero vamos, dentro sabéis que no se puede filmar ni nada. Las montañas espectaculares. Así que ya os digo, esta es la iglesia, la entrada a la iglesia. Se entra por el museo, de todas maneras. Bueno, aquí veis un poco el cenotafio, cómo es la iglesia. Esas son las figuras que os digo, que a lo mejor el vídeo se va a hacer un poquito largo porque os voy a enseñar cada figura y os voy a contar quién es. Así que aquí tenéis una placa, creo que está diciendo, ¿no? Pues eso, que por orden de Fernando I pues se construyó esto. Aquí veis a dos. ¿Quiénes son estas dos? Estoy pensando porque como estas son dos mujeres, creo que son de las que están al principio del todo, así que debe de ser la hermana. Creo que sí, creo de hecho que esta es la hermana de Maximiliano. Pero bueno, ya os lo contaré, eso lo voy a contar dentro. De todas maneras, veis aquí el museo de aquí del Tirol, que aquí es donde se entra. Esta es la exposición que hay ahora mismo. Entonces tendríais que entrar aquí para... Bueno, esa soy yo. No sé. ¡Hola! Entráis aquí, compráis el billete. Son 8 euros, creo recordar, la entrada. Y si compráis el billete combinado para entrar aquí, para entrar al museo, son 12. Entonces, bueno, pues esta es ya os digo, el Hofburg, la iglesia. ¡Ay, no puedo, un carlino! Perro. Perdón, que se me va. Pues eso, voy a entrar, voy a comprar la entrada y os voy a enseñar todo lo que pueda. Bueno amigos, pues una vez que ya tenéis la entrada, lo primero que hacéis es pasar por esta puerta y llegamos al claustro. Recordad que esto era un monasterio franciscano, ¿vale? Entonces aquí veis el claustro, precioso. No sé si notáis la tranquilidad, o sea, estamos en mitad de la ciudad y hay una tranquilidad aquí que esto es espectacular. ¿Ya veis la fuente? Bueno, esa estatua que no sé quién es. Bueno, espera, que creo que se puede entrar por aquí. ¡Ay, no puedo! Mira, un portero. ¿Quién es este? Espérate que le han puesto una máscara, me ha encantado. No puedo. Torwachter, pues sí, es un portero. Ahí con su máscara, mira, gracioso.
Bueno, pues vamos a entrar. Voy a enseñaros aquí el claustro este. El patio este es una preciosidad. O sea, no sé si os parece a vosotros también o me lo parece solo a mí, pero esto es una maravilla. Además me fascina la calma que hay, la tranquilidad. O sea, estamos en mitad de la ciudad y no se oye nada más que las palomas. Bueno, esta estatua no sé quién es. Aquí veis la iglesia, que, bueno, ya sabéis que os he comentado antes que Maximiliano, lo que es el emperador, no está enterrado aquí. Lo que pasa que en el sitio en el que él quería ser enterrado, pues no era práctico construir todo esto. Entonces, su nieto, Fernando, sabéis, hijo de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, y sí, ya sabéis que la voy a llamar Juana de Castilla y no Juana la Loca, pues decidió hacer aquí el monumento. Entonces se viene por aquí y, bueno, ya os digo, por aquí es por donde he entrado. Veis las pinturas del lo que sabemos del monasterio antiguo. Se viene por aquí, ahí hay una placa. No sé qué, esto es la entrada. Sí, mirad, esta es la entrada. Bueno, esa soy yo. Desde aquí os he hecho el primer vídeo. Y aquí bueno, esto es una placa en recuerdo de las luchas de aquí, en el Tirol. Fijaros de todas maneras, qué maravilla de patio que hay aquí. Esto es precioso. Y veo aquí... ¡Uy! ¡Qué susto! 12:15. La primera piedra de este lugar se colocó en 1549, ¿vale? Y se tardó hasta 1553 en construirlo. Es del arquitecto Andrea Crivelli y es de estilo gótico y renacentista. Bueno, aquí tenéis un poquito de información. Sabéis que es el cenotafio del emperador Maximiliano de Fernando. Este es hijo de Fernando I. O sea, Fernando II, este que también está enterrado aquí, es hijo del nieto de Maximiliano. Y Andreas Hofer, que es un mártir, un hebreo de aquí de la ciudad. Vamos, de lo que es todo el Tirol. Así que, pues ya veis, esto es una maravilla. Y ahora ya entrando por esta puerta se llega a lo que es la capilla propiamente dicha. Así que vamos a ver cómo se entra por aquí. Ah, mira, está medio agarrado, pues sabéis que yo con las puertas. Uy, una cortina. Wow. Bueno, pues esto es lo que se ve nada más entrar. Menuda maravilla. Bueno, pero voy a ir aquí un poquito a la entrada. Este es Andreas Hofer. A ver, que veis aquí su tumba. Este luchó contra Napoleón y sus tropas y fue ejecutado por Napoleón, bueno, por sus tropas. Entonces aquí es como un mártir. En Alemania y en Austria le tienen como mártir. Fijaros qué bonito, de todas maneras. En Mantua, el 20 de febrero de 1810 fue ejecutado, que bien hablo, ejecutado. Ahí le tenéis. Aquí hay una placa también en honor de los héroes del Tirol en la guerra de 1797 a 1809, pues lo que os digo, con Napoleón. Fijaros de todas maneras qué bonito. Bueno, la capilla de plata os la voy a enseñar ahora después, pero primero, y fijaros en la iglesia. O sea, es espectacular. Madre mía. Estos son 3 naves y un coro. ¿Veis las ventanas? Esto es una maravilla, de verdad. Bueno, entonces aquí, como veis, bueno, aquí hay otra. ¿Esto quién es? Seinen in Befreiungskämpfen gefallenen son. Esto es un monumento a los caídos de la guerra. Jolín, qué bonito.
Aquí también hay otra tumba. Uy, se ha iluminado al acercarse. ¿Esto qué es? Pues no sé quién es. Parece una señora. Estoy mirando a ver si me entero de quién es, pero... vale, ya sé quién es. Esta es Katharina von Loxan. Esta es tía y dama de honor de Philippine Wessler, que os voy a contar quién es después. Vamos, esta es la tía y la dama de honor de la otra mujer que está aquí enterrada. Así que... Madre mía, bueno, os voy a enseñar primero lo que es las capillas y tal, antes de irme a las estatuas y al cenotafio en sí mismo. Pero para que veáis un poco cómo es la iglesia, porque esto es una maravilla. Las estatuas os las voy a enseñar ahora de una en una y os voy a ir diciendo quién es cada uno. Que es un ciento y la madre, por cierto, ¿eh? Que además os voy a contar una cosa. Resulta que yo ayer me pasé una hora en internet buscando quién eran todos estos y la relación que tienen entre ellos y tal, ¿no? Para poder explicarlo bien. Y resulta que cuando llego me dan... Bueno, espera, de hecho os lo voy a enseñar. Me dan el prospecto este, el panfleto, y resulta que está todo escrito, quién es quién y tal. Digo, vaya, lo llego a saber. Pues nada, mira, aquí tenéis una placa que pone: en esta iglesia, la reina Cristina de Suecia, ¿cómo se llama esto? Que cambió al catolicismo, ya era protestante, se convirtió al catolicismo el 3 de noviembre de 1655. Sabéis que esta reina es de una de las pocas que está enterrada, las pocas mujeres que hay enterradas en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Pues aquí se convirtió al catolicismo. Fijaros qué altares, qué maravilla. Bueno, más estatuas. Y ahora vamos a ir al altar mayor, que aparte de ser una maravilla, a ver, como lo enseño yo por aquí que se vea. Fijaros, madre mía, qué pasada. A ver si os puedo enseñar las estatuas esas un poquito mejor. Bueno, yo creo que así más o menos se ven. El altar este está diseñado por Nicolaus Pacassi en 1755, ¿vale? Es un arquitecto vienés, y es una crucifixión del pintor Johann Karl Auerbach. Y hay dos estatuas, las veis aquí, son Francisco de Asís y Teresa de Ávila. Estas son de Baltasar Moll, de Innsbruck. Fijaros, de todas maneras, qué bonito. Aquí tenéis a San Francisco y a Santa Teresa. Es una maravilla. O sea, es realmente muy, muy, muy bonita la estatua. ¿Veis aquí los sillares estos? Todo de madera. Y esto, os recuerdo que esto era un monasterio, entonces, claro, los monjes, pues, no salían así lo que es al público, entonces lo verían la misa desde allí, supongo. Entonces ahora voy a... Bueno, espera, voy a enseñar primero la vista de lo que es la capilla. Bueno, el órgano este es de York Ebert de Ravensburgo y es uno de los 5 más famosos del mundo, curiosamente. Es de 1560. Es que toda la iglesia es una maravilla, vais a perdonar que os lo diga. Por cierto, las columnas son corintias, creo recordar. Sí, capiteles corintios tienen. Que luego hay veces que me lo preguntáis diciendo, pero cuéntanos algo del estilo. Y yo es que la verdad, como no soy muy de... No entiendo mucho de arte y tal, pero bueno, yo os lo voy contando. Así que bueno, pues esta es la tumba. Entonces yo creo que voy a ir primero, os voy a enseñar las estatuas. Sí, yo creo que sí. Y luego vamos al cenotafio al final. Bueno, pues vamos a ello porque son 20 y 14. Aquí tenemos la representación española. Juana I de Castilla y Fernando de Aragón, su padre, ¿sabéis? Fernando el Católico. ¿Por qué no está Isabel la Católica? Pues no me lo preguntéis porque no lo sé. Pero aquí, como la veis, a Juana, sabéis que ella era nuera de Maximiliano. Os voy a intentar decir qué relación tenían esta gente con respecto al emperador Maximiliano, ¿vale? Ella se casó con el hijo de Maximiliano, con Felipe el Hermoso. Pues aquí tenéis a Juana, sabéis, la cautiva de Tordesillas. Y aquí Fernando, su padre. Bueno, veis que en todos está abajo escrito quién es. Pues este es Fernando.
lo veis los dos, esta es la representación española. Entonces ahora vamos a ver. Aquí tenéis a Isabel del Tirol. No, espera, ¿quién es esta primero? ¿Cunigunde o Isabel? ¿Quién es quién? Pues según la cosa esta es Cunigunde. Sí, Cunigunde, ¿verdad? Vale, pues esta es Cunigunde, que es hermana de Maximiliano. La tenéis, archiduquesa de Austria, con ese nombre que ya le podían haber puesto otra cosa, pero bueno. Cunigunde, la hermana del emperador Maximiliano. Esta es Isabel del Tirol, la esposa de Alberto I, madre de Alberto II. Esta se la considera la madre de todos los Habsburgos, porque además tuvo 21 hijos. Así que esta era, bueno, Alberto I era un tatarabuelo de Maximiliano. Para que os hagáis una idea, os lo voy a contar. Bueno, aquí le vais a ver después, ¿vale? Rodolfo, el primer emperador de Austria, por decirlo de alguna manera, su hijo era Alberto I, luego Alberto II. Oh, ¡qué susto! Perdón. ¿Y ahora qué? ¿Ya? Perdonad, son y media. Alberto I, Alberto II, Leopoldo III, Ernesto I, Federico III y Maximiliano. Vale, pues esta era la esposa de Alberto I. ¿Vale? Ahora aquí tenéis a María de Borgoña. Esta era la primera esposa de Maximiliano. La madre de Cunigunde. No, la madre de Felipe y de su hermana Margarita, creo, ¿verdad? Sí, Margarita se llamaba. Aquí la veis, María murió en un accidente de caballo, se cayó del caballo cuando estaba embarazada y murió mejor. Además se dice que ellos se querían mucho. Así que aquí la tenéis. Esta es Isabel de Luxemburgo, la esposa del rey Alberto de Hungría, que también está aquí. Os voy a decir luego quién es. Está en el otro lado, luego os diré quién es. La esposa del rey Alberto de Hungría. Esta de aquí.